Buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hoy jueves 10 de septiembre y estamos en la edición número 94 de este tiempo, acercándonos, ¿verdad? Ya al número 100. ¿Quién lo diría? Cuando empezamos esto al principio de la pandemia. Pero quiero saludarte en esta mañana y agradecerte que te conectas con nosotros para compartir este tiempo en la palabra del Señor y también un tiempo para orar. Y hablando de orar, tengo que decir que hace unos minutos hablé con mi mamá y ella me pidió mucha oración por una joven que se llama Beatriz. Hemos orado en otro momento por ella también, una joven muy talentosa que sirve al Señor allá en nuestra amada iglesia Bautista Nazaret. Ella sirve en el ministerio de alabanza y ella pues tiene una situación comprometida de salud. Los médicos todavía no logran diagnosticar aparentemente lo que puede estar pasando, pero anoche ella estaba pues delicadita y tuvo que ser llevada al hospital. Así que cuando oremos al final vamos a enfocarnos, ¿verdad? También en orar por nuestra hermana Beatriz. Gracias a todos los que se conectan ya, dándole la bienvenida a todos. Y hoy voy a compartir con ustedes una porción de la palabra que todo el mundo ha leído. En Mateo capítulo 6 vamos a leer los versículos del 5 hasta el 13. Y hoy voy a hablar acerca de la oración precisamente y algunas enseñanzas que nos da Jesús acerca de ella. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. Y leyendo dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y todos conocemos esta oración, ¿verdad? Esta famosa oración que muchos le llaman oración modelo o la oración del Padre Nuestro. Y siempre que se habla de la oración se piensa que este es un tema ya agotado. Algunos dicen ese es un tema trillado. ¿Qué usted va a decir hoy acerca de la oración que no hayamos escuchado antes? Pero yo discrepo con esa idea de que la oración o hablar de la oración es un tema agotado. Y discrepo porque la evidencia creo que me da la razón para discrepar. Si todo el mundo conociera lo suficiente sobre la oración, entonces ¿por qué tantos cristianos no oran? ¿O por qué no se ve el poder de la oración como evidencia de la respuesta que Dios está trayendo a nuestras oraciones? Por el contrario, la manera en que a veces estamos viviendo como iglesia evidencia más bien una falta de oración y una falta de clamor de parte del pueblo de Dios. En lo personal lo veo en la vida de muchos de mis hermanos. Veo ese déficit, ¿verdad?, en cuanto a la oración. Y yo creo que hay dos factores importantes en esto. Primero, no se ora lo suficiente o sencillamente no se ora. Hay personas que son cristianos por años y toda la oración que hacen es el domingo cuando van al servicio de la iglesia. Esa oración que hace el pastor o algún líder o un maestro de escuela dominical, y él comparte en ese momento esa oración y dice amén. Probablemente ese ha sido todo el tiempo en que ha orado durante la semana. ¿Se ora muy poco o no se ora? Y segundo, como nos dice Santiago en su carta, a veces oramos y pedimos mal porque oramos para nuestros deleites. Así que este es un tema sobre el cual la iglesia tendrá que insistir y volver una y otra vez hasta que podamos enseñarle a todas las personas una teología correcta a la hora de orar y una motivación correcta para orar.
Cuando una persona se convierte al Evangelio, casi siempre se le orienta que como hijo de Dios y en esta nueva relación debe de incorporar inmediatamente dos hábitos en su vida: la lectura de la palabra de Dios y la oración. Y esto es correcto, realmente son dos hábitos muy necesarios, pero en la práctica cuesta mucho que las personas adopten estos hábitos de una manera efectiva. Y creo que todo el mundo desde el punto de vista intelectual entiende el valor de leer la palabra de Dios y el valor de orar. Todos estamos persuadidos de que eso es importante. Sin embargo, una cosa es que yo lo pueda entender con mi mente y otra cosa es que yo lo pueda experimentar con mi vida. Nos pasamos la vida diciendo a nuestros hijos que se preparen, por ejemplo, que estudien, que sean buenos profesionales. Y yo creo que ellos intelectualmente entienden que tienen esa necesidad. Sin embargo, no son todos los que logran a veces sacar un título universitario y prepararse para la vida. Así que los hábitos espirituales, ¿verdad? Son a veces difíciles de incorporar a nuestra vida. Por ejemplo, todo el mundo sabe el valor que tiene comer sano y hacer ejercicio. Intelectualmente lo sabemos. Todo el mundo dice, es verdad, hay que comer mejor, hay que hacer un poco de ejercicio. Pero en la práctica, ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos logran comer cada día más sano? ¿O cuántos están incorporando alguna rutina de ejercicios a su vida que le permita mantenerse saludable? Lo sabemos aquí, pero es difícil llevarlo a la vida práctica. Igual sucede con la lectura de la palabra de Dios y con la oración. El pasaje que nos ocupa en esta mañana está recogido dentro de este Sermón del Monte, donde Jesús enseña aquí sobre diferentes temas y la oración es apenas uno de ellos. Y me gustaría notar en el pasaje paralelo de esta sección aquí en Mateo, el pasaje paralelo que está en Lucas, en el capítulo 11, específicamente el versículo 1, Lucas 11:1, para que ustedes entiendan que esta enseñanza que da Jesús aquí, que leemos en Mateo 6, llega como respuesta a una petición que le hacen sus discípulos. Allí en Lucas 11:1, los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que esa es una petición válida. Yo creo que quizás muchos de nosotros deberíamos decirle al Señor lo mismo. Por favor, Señor, enséñanos a orar. Y usted debe de sumarse a eso. Lucas en su evangelio va directamente a la oración, pero Mateo recoge, ¿verdad?, en este pasaje paralelo algunas instrucciones que Jesús da. Y quiero hablar de 4 cosas que Jesús menciona en este pasaje antes de introducir lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro o la oración modelo. Hay 4 instrucciones y me gustaría que usted las mirara conmigo allí en el pasaje. La primera es, cuando ores, no seas como los hipócritas. Primero que nada, Jesús dice que queda totalmente prohibido la actuación dentro de la oración. ¿Quién era un hipócrita? Bueno, la palabra deriva, ¿verdad? Un hipócrita en el mundo de los griegos era un artista que representaba un papel. También, ¿verdad? Es muy similar al concepto que nosotros tenemos hoy en día de sinceridad. Viene de la palabra sincera. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? Viene del uso de máscaras. En los bailes, ¿verdad? En el famoso teatro griego se usaban máscaras para representar un papel. Y esas máscaras eran construidas con cera. Se hacía con cera y las personas la colocaban sobre su rostro. Así que cuando una persona tenía una máscara de cera, estaba representando un papel. Y cuando no tenía esa máscara, era una persona sin cera, sin una máscara. Podías ver quién realmente era la persona. De ahí deriva el uso de la palabra sincera. Y un hipócrita era el que representaba un papel. Así que Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando tú ores al Señor, no vengas a hacer una actuación, ¿verdad? Y Jesús usa este calificativo varias veces para referirse a los religiosos de su época, a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Lean ese pasaje, ¿verdad? Lo usa para acusarlos.
La actuación con el único fin de ser visto y de despertar una opinión favorable sobre mi persona, hacer que los demás piensen que en mí hay un grado espiritual, que hay cierto poder para realizar oraciones. Eso queda descartado por estas palabras de Jesús. El único premio que tiene una persona cuando hace una oración de manera actuada no viene como respuesta de Dios a su oración. El único premio que tiene es el de satisfacer, ¿verdad?, su propio ego de ser visto por las personas. Eso es lo que dice el Señor Jesús aquí. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie o en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Y Jesús dice, de cierto os digo, que ya tiene su recompensa. Al final, ¿qué querías? ¿Ser visto? Pues ya te vieron. Felicidades, ahí tienes lo que tú querías, pero no esperes recibir nada de parte de Dios. La segunda cosa que Jesús nos enseña en cuanto a la oración en este pasaje es la siguiente. Él dice, por el contrario, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús enseña, ¿verdad?, sobre la importancia de la privacidad y la intimidad con Dios. Dice que Dios es capaz de ver en lo secreto y recompensar en público. Así que una práctica privada de la oración parece algo muy saludable en la vida del creyente y tiene respuesta pública porque sencillamente el Señor hace resplandecer su favor sobre esta persona. Fíjense que Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu aposento. Ya el aposento parece un lugar privado, pero aún todavía más privado, dice Jesús. Por favor, cierra la puerta. No dejes ni la puerta abierta para que alguien que pase vea que tú estás orando. Cierra la puerta. Y allí en lo secreto dice, ora a tu Padre y Él te va a recompensar en público. La tercera cosa que Jesús nos enseña en cuanto a la oración aquí viene en el hecho de no usar vanas repeticiones. Y yo quiero que usted note que Jesús no está diciendo que no es correcto insistir en algunos asuntos de oración. La prohibición que está diciendo aquí Jesús no tiene que ver con el hecho de que no le pidas a Dios varias veces la misma cosa. Él no está diciendo que no podemos hacer eso. Jesús está diciendo que no usemos vanas repeticiones y hace una comparación con las costumbres que tenían los gentiles a la hora de orar a sus divinidades. Deja bien claro que nadie será más escuchado por usar mucha palabrería. Y entendamos por palabrería elocuencia, adorno, ¿verdad?, de palabras, esos que buscamos a veces, esas palabritas rebuscadas en el diccionario para impresionar a otros. Y a veces yo creo que cuando oramos, adornamos la oración como el que está adornando un arbolito de Navidad que empieza a ponerle bolas y más bolitas y más cositas y más cositas. Yo a veces he visto un arbolito de Navidad que digo, wow, me parece que está demasiado recargado y lo noto feo, me desagrada porque lo veo recargado. Y a veces entra usted en una casa y encuentra un arbolito de Navidad que le pusieron algunas cositas y está mucho más sencillo, pero qué bonito se ve. Y yo creo que Dios aprecia una oración sincera y sencilla, ¿verdad? No con palabrerías. Yo he escuchado a algunas personas a veces que han hecho unas oraciones que uno dice, wow, me dejó perdido porque usó unas palabras que tendría que buscar el diccionario para ver qué fue lo que oró este hermano y qué fue lo que le pidió al Señor, porque esa palabra se la sabe él porque la buscó en el diccionario, yo ni la conocía. Así que, hermanos, tenemos que orar, como dijo alguien, conciso y conceso, ¿verdad? O sea, ser conciso con Dios y orar con entendimiento, no usar vana palabrería. Y el cuarto punto que nos dice aquí Jesús le da sentido a este tercero. Él dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Hay veces que mis hijos vienen y me dicen, papi, ¿qué tú vas a hacer el martes que viene? Ya yo sé que él viene a pedirme algo o ella viene a pedirme algo. Y yo le digo, mira, ¿por qué mejor no me dices lo que tú quieres y vamos a terminar más rápido?
No necesito, ¿verdad?, que me estés preguntando qué yo voy a hacer, a qué hora, si voy a tener. No, no, dime, papi, tú puedes el martes que vienes a hacer esto conmigo. Vamos a terminar más rápido. No uses vana palabrería para venir a estar ahora dándome la vuelta a ver si yo puedo ayudarte o concederte lo que tú me estás pidiendo. Y igual funciona con Dios. Nosotros a veces usamos tantas cosas con el Señor y al final Jesús nos asegura que el Padre ya sabe de qué nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. Y quiero hacer una salvedad aquí. Dios es consciente de lo que nosotros necesitamos. Yo creo que ese es el compromiso de Dios, ¿verdad?, con cada uno de sus hijos. Darnos, otorgarnos lo que realmente nosotros necesitamos. Y como dice Santiago, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal y pedimos para gastar en nuestros deleites. Pedimos lo que no necesitamos. Pero Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Él lo sabe. Dios no se está enterando de una situación cuando usted ora. Ya Él lo sabe. Y sabe lo que realmente tú necesitas. Y Él lo dará. Él lo dará. Así que tenemos que tener en cuenta todas estas cosas a la hora de verdaderamente nosotros hablar con el Padre. Jesús no da estas enseñanzas por gusto. Él las da para que usted y yo las tengamos en cuenta cuando nosotros oramos. Así que hechas estas salvedades, vamos a explorar un poquito en esta mañana esa oración modelo. Lo vamos a hacer de manera rápida. Pero Jesús le dijo a sus discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar. Jesús le dijo, vosotros pues oraréis así. Y comienza a pronunciar esta oración modelo o el Padre Nuestro, que muchos la repiten a veces de memoria y han tomado esta oración del Padre Nuestro como si fueran palabras mágicas, pero tampoco lo son. Jesús sencillamente nos mostró cómo orar, cómo hacer algo correcto delante de Dios. Y esta oración comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que en primer lugar se nos dice a quién es que nosotros debemos dirigir nuestra oración. Se la dirigimos a nuestro Padre por adopción, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Dios es mi Padre porque yo he sido adoptado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y Dios está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Allí está su trono. Y esta es una manera de recordar que nuestro Dios está en el cielo y yo soy un pobre mortal sobre la faz de la tierra. A veces nosotros nos envalentonamos con Dios. A veces en oración, ¿verdad?, le exigimos a Dios y adoptamos una posición de altivez. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios mira de lejos al altivo y da gracia al humilde. Cuando usted ora, aprenda a humillarse delante de Dios. No olviden ni por un segundo, Él está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Usted está sobre la faz de la tierra. Lo segundo que dice aquí el Señor es, santificado sea tu nombre. Así que la oración es una invocación de un pobre mortal a un Dios que es 3 veces santo. Cuando usted dice, santificado sea tu nombre, usted no está haciendo a Dios santo. Él es santo. Siempre ha sido santo. Lo era, lo es y lo será por los siglos de los siglos porque tenemos un Dios que es inmutable, y la santidad es uno de sus atributos. Pero cuando usted dice santificado sea tu nombre, ¿verdad? Usted está santificando a Dios en su corazón. Como dice Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15. Él dice allí, santificad a Dios en nuestros corazones. Y de alguna manera santificar a Dios en mi vida responde a las propias palabras del Señor y a la propia demanda del Señor cuando dijo, sed santo porque yo soy santo. Santifica a Dios en tu vida. Lo tercero que dice Jesús en esta oración es, venga tu reino, ¿verdad? Y esta petición también es consecuente con las enseñanzas del Señor Jesús cuando Él decía que el reino de los cielos se había acercado, que ciertamente el reino de los cielos estaba entre nosotros. Sin embargo, la idea de un reino tiene implícito un mensaje muy claro, ¿verdad? Si hay un reino, entonces hay un
rey, ¿verdad? Hay un rey que gobierna y todo está bajo su control. El creyente debe de anhelar vivir como un ciudadano del reino bajo la autoridad absoluta de nuestro rey. Y la expresión que sigue a esta de venga a tu reino es una expresión que corrobora esto, ¿verdad? Dice el Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta es otra cosa interesante. El creyente debe desear siempre la voluntad del rey y da por sentado que la voluntad del rey es buena, es agradable, es perfecta, como escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y prediqué de ese texto, ¿verdad? Este domingo pasado, cuando Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En el cielo, la voluntad de Dios prevalece de manera absoluta. Piénselo, ¿verdad? En el cielo y alrededor de Dios y todos los seres celestiales que la Biblia nos menciona, y no voy a entrar en ese tema ahora, ¿verdad? Todos viven bajo la voluntad de Dios. Pero en esta oración se está diciendo, venga a tu reino y también hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? Aquí en la tierra. Como todo el mundo vive bajo la autoridad y la majestad de Dios en el cielo, que eso pudiera ser aquí en la tierra. Porque la realidad que vivimos en la tierra es otra. Y la expresa Pablo, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Pablo dice, o les comenta a los hermanos allí en Éfeso, ¿verdad? Que en otro tiempo ustedes vivían bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, del príncipe del cual operan los hijos de desobediencia y hacían la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lea el pasaje, ¿verdad? Vivimos bajo la voluntad a veces de la carne y del príncipe de este mundo, siendo hijos de desobediencia. Pero ahora el cristiano anhela que venga el reino de Dios y anhela vivir bajo la voluntad de Dios. Debe de ser nuestro deseo, ¿verdad? Continúa la oración y Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no cabe ninguna duda que esta petición tiene que ver con la provisión diaria para nuestras vidas. El pan es el símbolo universal de alimento, de comida, de sustento. Y en casi todas las culturas que nosotros conocemos se come el pan. Sin embargo, hay que anotar algunos aspectos en esta parte de esta petición, ¿verdad? La expresión, el pan nuestro de cada día, es una declaración de que Dios es nuestro proveedor siempre. El pan nuestro de cada día. Y note esa expresión, cada día, cada día. Pero note que después dice, dánoslos hoy. Y eso significa dependencia diaria. Dios tiene nuestro sustento cada día. Y yo necesito que me des el de hoy. No el de mañana, no el de la semana que viene, no el del próximo mes. Dependencia diaria. El Señor Jesús nos enseñaba así. Miren, ¿verdad? Las aves de los cielos no siembran, no cosechan, no guardan en granero, pero vuestro Padre las alimenta todos los días. Miren los lirios del campo, ¿verdad? Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Enseña una dependencia diaria. ¿Recuerdan aquella parábola de aquel hombre que dice que sembró toda su tierra, toda su heredad con trigo y tuvo que desbaratar todos sus graneros y construir graneros más grandes? Y dice que los llenó todo y después dijo, diré al alma mía, muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo, ¿verdad? Come, bebe y gózate. Y le digo, necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Nosotros deberíamos no estar preocupados por el día de mañana, sino aprender a depender de Dios. El pan nuestro de cada día, o sea, lo que tú has dispensado del cielo hoy para mi sustento, dame el de hoy. El de mañana ya veremos. Miren, aún la historia, ¿verdad?, del pueblo de Dios en el desierto, cuando Dios dispensaba el maná,
lo hacía de manera diaria y era prohibido recoger para el otro día, excepto el día antes del día de reposo, que se recogía una doble porción. Y si alguien osaba recoger un poquito más de lo que era, se le dañaba. Y eso nos enseña a confiar y a depender de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Luego continúa y dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta petición, ¿verdad? Es una obvia alusión a nuestra responsabilidad de estar a cuentas con Dios. Así como dependemos diariamente para el sustento, también diariamente nosotros debemos de estar a cuentas con el Padre. Un ruego que encierra confesión y arrepentimiento. Cuando alguien habla con Dios de sus deudas, está admitiendo sus faltas. Y si le pide perdón es porque hay arrepentimiento. Así que en consecuencia esta persona también es capaz de perdonar a otros porque él mismo ha experimentado la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y esta enseñanza también es consecuente con la parábola de los dos deudores que enseña Jesús, ¿verdad? No hay nada mejor que irnos a la cama con las cuentas claras. Después dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí tenemos un problema con la traducción. Hay un problemita aquí de traducción, ¿verdad? Vemos que Dios no tienta a nadie. Sí, y ni él puede ser tentado por el mal, lo dice Santiago, ¿verdad? Allí en el capítulo 1 de su epístola. Y también Pablo nos dice que nunca nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Así que no nos metas en tentación. Algunos lo interpretan, ¿será que Dios nos puede meter en una tentación? Para nada, ¿verdad? Pero este texto es como decir, Señor, guarda mis pasos para no caer en el lazo del tentador. Y la idea de pedirle a Dios protección divina sobre nuestra vida es una idea sana, porque solo Dios puede cuidar de manera efectiva de cada uno de nosotros. Esa confianza es expresada en la parte final de esta oración, ¿verdad? Cuando Jesús termina diciendo, porque tuyo es el reino y la gloria. O sea, tú tienes el control, Señor, el control absoluto, ¿verdad? Por todos los siglos. Eso quiere decir para siempre, ¿verdad? Dios está en absoluto control. Así que al final, ¿qué te quiero decir, hermano? Cuando tú ores, piensa en todo esto. Número 1, no actúes en público. Número 2, busca intimidad con Dios. Número 3, no uses vanas repeticiones. Número 4, recuerda, ya Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Número 5, acuérdate que Dios está en el cielo y tú eres un pobre mortal en la tierra. Número 6, santifícalo en tu corazón. Número 7, recuerda que eres parte de su reino y debes vivir bajo la autoridad del rey. Número 7, aprende a vivir bajo la voluntad de Dios. Número 8, aprende a depender de Dios cada día para su provisión. Número 9, procura estar a cuentas con Dios y con tu prójimo. Número 10, pídele a Él que proteja y guarde siempre tu vida. Y número 11, no olvides que Él es el Rey de Reyes, el Rey de la gloria por todos los siglos. Nadie podrá cuidar de una manera más efectiva de tu vida que Dios. Así que orar es un privilegio, es el poder hablar con el Dios eterno. Pero aprendamos a hablar con Dios de la manera correcta. No usemos repeticiones, no actuemos delante de Dios, no. Él sabe todas las cosas. Y cuando tú entras, ten un momento de intimidad con Él. Practicamos la oración de manera colectiva. Lo vamos a hacer ahora mismo, ¿verdad? Vamos a orar. Pero no dejes que este tipo de oración, nosotros podemos compartir a través de las redes, oramos con los hermanos, todas estas cosas, pero nunca permitas que todo eso se convierta en un sustituto de tu tiempo personal con Dios. Probablemente cuando terminemos aquí sería un buen momento para que tú cierres la puerta de tu aposento, de tu cuarto, de esa habitación donde quizás ahora tú me estás viendo y puedas tener un tiempo privado con tu Dios. Practica la oración, hazlo con Él en privado y Él hará resplandecer
en público, ¿verdad? Su mano y su gloria sobre ti. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por este momento que tú me das para compartir con mis hermanos. Gracias porque tú estás en el cielo y nosotros somos simples mortales en esta tierra. Gracias porque tuyo es el reino, como decía Jesús, y anhelamos vivir bajo tu autoridad, la autoridad del Rey. Queremos, Señor, vivir bajo tu voluntad. Queremos, oh Dios, depender de ti constantemente. No, Señor, no podemos pensar que nosotros podemos guiar nuestras vidas de manera efectiva. Dependemos de ti. Tú cuidas de manera efectiva a cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a perdonar porque nosotros hemos sido perdonados, a dejar cualquier cosa que pueda estar en nuestras vidas que a ti no te agrada, a no dejar que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón y pueda convertirse en un estorbo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos invocar tu nombre, no por méritos personales, sino por los méritos de Cristo Jesús. Porque somos hijos tuyos, adoptados en Cristo Jesús, por su obra allí en la cruz. Padre, en esta hora oramos e intercedemos delante de ti. Lo hacemos de manera especial pidiéndote por esta joven Beatriz, de allá de nuestra querida iglesia Nazaret, que está tan delicada de salud, Señor. Cuida de ella, oh Dios, pon tu mano sanadora. Señor, revela qué puede estar pasando mal en su cuerpo. Tú eres el Dios que lo sabes todas las cosas. Fortalécela a ella, anímala, Señor. Bendice a su madre, Odalis. Bendice a toda su familia. Dale fuerzas también a ellos. Y no pido solo por ella, sino por todo necesitado en esta hora, porque tú eres nuestro Dios. Cuídanos, Señor. Provee al necesitado, Señor. Levanta al caído. Da fuerzas al que está débil, Señor. Y Padre, obra salvación. Sigue obrando salvación. Permite que tu evangelio siga siendo predicado. Que no solo nosotros, sino muchos siervos tuyos, todos tus hijos, podamos siempre compartir y hablar de Cristo Jesús. Hay tanta necesidad, hay tanta ausencia de ti, Señor, en este mundo. Pero nosotros tenemos la abundancia que tú traes a nuestras vidas. Y permite que seamos sal y luz y que podamos compartir esa abundancia que tú das a nuestras vidas. Esa abundancia espiritual, esa frescura, ese propósito, ese gozo que tú puedes traer a nuestras vidas, que lo podamos compartir también con otros. El mundo necesita esperanza, el mundo necesita salvación, el mundo necesita a Jesús. Y nosotros, Señor, debemos de predicarlo, debemos compartirlo. Bendice a mis hermanos en esta mañana, donde quiera que estén, Señor, que tu bendición sea sobre sus vidas. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos los que se conectan generosamente cada tiempo devocional con nosotros. Y como siempre les digo, espero que la paz de Jesucristo pueda estar siempre en tu vida, en tu corazón. Nos vemos en nuestra próxima edición de este tiempo devocional. Dios te bendiga en esta mañana. Amén.